vamos a estar realizando un problema de aplicación para el caso de estática, primera ley de Newton que debemos aplicar, y tenemos pues, un semáforo de 250 newtons de peso que se ve colgado a través de dos cuerdas que se encuentran a la misma distancia del semáforo, de igual longitud, es decir, que la longitud de las cuerdas son simétricas, ¿okay? Eso es muy importante. Y el ángulo que se forma entre las dos cuerdas es de 150 grados. Excelente. Entonces, una vez que tenemos el problema, lo primero que tenemos que realizar para hacer un análisis de fuerzas es el diagrama de cuerpo libre de este caso. Sacamos nuestro diagrama, colocamos los ejes, en este caso el eje X y el eje Y en sentido positivo a la derecha y sentido positivo el eje Y hacia arriba, y nuestro sistema lo colocamos en el centro, en este caso el punto donde las cuerdas sujetan al semáforo. Entonces lo primero que debemos definir es el peso del semáforo, que en este caso va en dirección hacia abajo. El peso del semáforo, que ya sabemos que son 250 newtons. Y de ahí las dos tensiones que van en dirección sobre las cuerdas, que como sabemos ya le tenemos nombre T1 y T2. Ahora, muy importante para el diagrama, ya que se nos da este ángulo de 150 grados, podemos deducir cuál es el ángulo que se forma entre el eje y la tensión 2 y entre el eje y la tensión 1. El ángulo llano, que equivale al eje acostado, equivale a 180 grados. Le restamos los 150 grados que existen entre las dos cuerdas y nos quedan 30 grados. Esos 30 grados se ven repartidos entre este ángulo de aquí y este otro ángulo de aquí. Y como sabemos que el problema tiene una relación simétrica, eso quiere decir que lo partimos entre 2 y obtenemos que el ángulo que se forma entre el eje X y las tensiones es de 15 grados. Excelente. Ahora, una vez que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre completo, recordamos que lo que queremos encontrar en este problema viene siendo el valor de la tensión. Entonces, aplicamos el caso de los problemas de estática. En este caso, la primera ley de Newton, que se describe como que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. En este caso, como tenemos fuerzas en dos ejes distintos, pues aplicamos este caso de sumatoria de fuerzas para ambos ejes. La sumatoria de fuerzas en el eje de las X es igual a 0. Las fuerzas que se encuentran en el eje X son las componentes de la tensión 1 y la tensión 2. T1 sub X y T2 sub X. ¿Vale? Y el sentido positivo y negativo lo recordamos. Entonces, en este caso, la T sub 2 es positiva, T2 sub X menos T1 sub X. Esto igualado a 0. Por geometría sabemos que las componentes las podemos describir a través del producto de la tensión por el coseno del ángulo que se forma entre el eje y el vector. Entonces la tensión 2 la podemos describir, la tensión 2 sub X la podemos describir como el producto de la tensión 2 por el coseno del ángulo de 15 grados, y lo mismo acá con la tensión 1. Tensión 1 por el coseno del ángulo de 15 grados, igualado a 0. Pasamos este valor negativo hacia la derecha y queda sumando, y nos queda la siguiente igualdad. En esta igualdad observamos que el producto de coseno, puede ser cancelado, y entonces nos queda la siguiente igualdad, donde el problema identifica que la tensión 2 y la tensión 1 son iguales. Entonces, esto con respecto al eje de las X. Pasamos a analizar lo que encontramos en el eje de las Y, en el eje vertical. En este caso tenemos las dos tensiones que van hacia arriba y la fuerza del peso que va hacia abajo, es decir, en sentido negativo. Eso lo podemos escribir como la tensión 1 más la tensión 2 menos el peso del semáforo igualado a 0, ¿verdad? Porque está estático el sistema, no hay aceleración en él. Y pues aprovechamos otra vez la geometría del problema y describimos que las tensiones o las componentes de la tensión 1 y la tensión 2
peso son 250 newtons, esto igualado a 0. Excelente. Entonces, aquí la tensión 1, seno de 15, y aquí el T2 lo podemos reemplazar por T1, seno de 15 grados, y este valor reactivo lo podemos pasar sumando. Excelente. Entonces aquí podemos sacar que es T2. Continuando con el problema, planteamos esto anteriormente. Recordemos que es porque ya en la ecuación anterior habíamos determinado que la tensión 1 y la tensión 2 son iguales. Es decir, que esta tensión de aquí la puedo colocar como tensión 1. Entonces, esto me permite, ya que son semejantes, sumarlos entre sí. Y me quedaría que esto es igual a 2 veces la tensión 1 por el seno de 15 grados. Esto igualado a los 270 newtons. Como mi valor incógnito que quiero encontrar es la tensión 1, pues lo despejo. En este caso, este valor, este 2 y este seno de 15 grados, puede pasar al otro lado de la ecuación dividiendo los 250 newtons. Entonces, la tensión 1 me queda descrita como 250 newtons dividido 2 veces